Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una plática chida más. El día de hoy nos toca estar con un invitado muy chingón y él es cofundador de School of Rock, es parte del podcast de Dos Nombres Comunes de Habitat, entre otros grandes proyectos. Con nosotros, Andreas Osberg. ¿Cómo estás, Andreas? Bien, ¿y tú, Eric? Bien, de hecho, no sé si pronuncié bien tu apellido, Osberg, o cómo se pronuncia el apellido. En sueco o aquí, en sueco es Östberg, porque lleva diéresis la O, A pero la yo chingada. aquí sería Ostberg, así como, o sea, no está tan complicado, porque si lo dices como se escribe, sería Ostberg, pero Ah, y luego la gente como que pone la T antes de la S sí, o quita alguna letra, pero es OST, Ost, Berg. E-E-R-G, Berg, Ostberg. Ya, perfecto. Pero la O, que con diéresis, que es la última letra en el alfabeto sueco, se pronuncia Ö. Entonces es Östberg. Pero No, bueno, pues creo que voy a tardar un chingo en aprendérmelo en sueco, mejor me lo aprendo en español y nos sí. evitamos de pedos. Para empezar, Andreas, yo creo que siempre empiezo con esta pregunta con todos los invitados porque se me hace muy interesante. ¿Cómo Mm. fue la infancia de Andreas? Pero no creo que me platiques cómo eras de niño, sino que ahorita yo te siento que eres muy apasionado de la música. Quiero saber si de niño, cómo nació esa pasión, tenías familiares que le gustaba la música o cómo eras tú de niño en ese sentido, ¿verdad? Pues siempre había música en mi casa y por lo mismo pues escuchaba música, había un piano en mi casa. En algún momento me senté ahí y noté que al combinar ciertas notas en el piano sonaba padre. Pero nunca aprendí a tocar piano, pero pues era como un contacto con la música. Y luego mi hermano, que es 2 años menor que yo, él sí se metió, o sea, se clavó más. Hubo un tiempo que tenía una batería en la casa, Qué ha chido. pasado por tantos instrumentos, pero en algún momento empezó a tocar guitarra cuando él tenía, no sé, 13, 14 años y se clavó. Y en algún momento yo quería también tocar la guitarra, entonces le pedí que me enseñara y así empecé yo a tocar guitarra. O sea, Pero él, prácticamente tu hermano fue tu maestro. sí, él me enseñó lo primero y luego yo como autodidacta aprendí, nunca me metí en clases. Mm. Digo, y se nota seguramente, ¿no? Porque realmente no toco muy bien, pero toco, nunca mi interés en la música, en cuanto a lo que yo hago en la música, nunca ha sido ni tocar ni cantar, sino lo que me interesa mucho y lo que me gusta más es componer. Ok. Entonces, eso, o sea, y toco lo suficientemente bien para poder componer canciones, entonces ahí me quedé. Nunca fue por unas ganas de tocar muy rápido, ni muy extravagante, ni muy complicado. Pero fue un hobby pasajero de eso de que, hoy me dan ganas de agarrar la guitarra y después ya en los meses ya lo dejé. O si fue algo que fue recurrente en el largo de tu infancia, güey. No, porque cuando empecé a tocar, em, tocaba mucho con mi hermano y otro amigo, él cantando. Entonces, mi hermano y yo y mi amigo, em, pues, como que teníamos la ilusión de que vamos a hacer una banda y vamos a tocar, pero nunca pasamos realmente de estar con dos guitarras acústicas y él cantando. Pero sí tocamos en fiestas y, y como te digo, teníamos esa ilusión de que algún día vamos a tener una banda y vamos a ser famosos y todo eso. Eso es, creo que todavía en prepa. Que realmente yo viendo ahorita, o sea, haber trabajado con chavos los últimos casi 15 años, en prepa ya vas, si prepa ya no tienes una banda y no, Ya digo, no valiste necesariamente, madre. o sea, no, o sea, no tanto así, pero lo veo con, que me ha tocado ver, sé que entrevistaste a Neto, por ejemplo, que yo conocí cuando tenía, no sé, 12 13 años, Ujú. y ver los inicios de Serbia o la banda antes que tenían antes que se llamaba Sismo. Y sí, o sea, estaban tocando muy bien cuando tenían 13 14 años.
Em, pero bueno, sí, así fue. Siempre había música en mi casa, variedad de música y, y así empecé a escuchar música y obviamente luego con mi hermano descubrí mucha música. Yo creo que lo clásico también es con los hermanos mayores de amigos que vas a Sí. sus casas y luego de repente el hermano mayor está escuchando una banda y vas con tu cassette y empiezas a copiar, digo, equivalente a llenar tu USB hoy en día con música que tiene, qué sé yo, o hacer tu playlist en Spotify. Pero en los ochentas pues era diferente. O sea, yo iba con mi caseta a lo mejor a casa de un amigo mío, tenía él hermanos mayores que estaba escuchando música que me gustaba, copiaba yo la música, lo iba a mi casa, enseñaba a mi hermano a lo mejor fue por algunos álbums y así fue. De hecho, a mí me tocó también esa época, güey. O sea, yo también no estoy tan chavo. O sea, a mí también me tocó quemar, porque era regrabar los cassettes. Ajá, Y así tuve yo mi cassette pirata de Genitalica, banda aquí regia. Saludos si me están escuchando. Y sí, porque pues realmente, o al menos en mi caso, no había tanto los recursos para tener un repertorio de chingos de cassettes. Entonces, pues la facilita era, aquel amigo lo tenía, bueno, lo regrababa en su casetera y ya tenía yo mi sí, cassette, ¿verdad? Así como tú mencionas. sí. Y yo me Entonces, acuerdo cuando mi papá compró un estéreo nuevo y tenía los dos cassettes. ujú. Era una gran cosa porque entonces podías copiar de cassette a cassette. Ah, tú estás en Y otro nivel. entonces, sí, así fue. Entonces, la combinación entre escuchar mucha música, entre consumir revistas sobre música, sobre la vida de los artistas o lo que pasaba atrás del escenario, el empezar a tocar. eh, pero realmente nunca tuve ningún contacto con la escena musical en Suecia hasta llegar aquí y todavía muchos años después de haber llegado aquí, que tuve ese contacto y darme cuenta que pues ya llegué, aunque me estoy dedicando a varias cosas, ¿no? Pero cuando empezamos con School of Rock y cuando empecé a conocer muchos músicos y empecé a conectarme más dentro de la escena musical y organizar eventos y ayudar a bandas y demás, sentí que pues eso es lo que yo siempre he querido, es formar parte de esto. Pensé en algún momento que a lo mejor lo quería como yo ser el artista cuando estaba en prepa o principios de la carrera, pero como le digo a muchos chavos, dices es que yo me quiero dedicar a la música, y yo siempre digo, hay muchas formas en que te puedes dedicar a la música, o sea, no necesariamente es arriba tú del escenario, sino, sí, hay muchas formas. De hecho, lo platicaba no recuerdo si fue en la plática que tuve con Rojo o con Flip, que precisamente creo que le pasó a Rojo. O sea, Rojo fue parte de muchas bandas y después cuando fue parte, ahora sí que tras bambalinas o detrás en la parte de la producción, él decía, qué padre, porque yo puedo ser el que hace llegar a ese sonido final, ¿verdad? Ser el guía y decirle, tu producto va a sonar así, y eso fue lo que le enamoró. Entonces, precisamente lo que tú dices, o sea, hay un chingo de maneras de ser parte de la música, no precisamente estar en el escenario, o sea, hay muchas maneras de donde puedes estar en esa industria. Sí, yo vi a Rojo hace muy poco Ujú. en un proyecto donde coincidimos y me decía, oye, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Creo que era la primera vez que yo llegué aquí a México en el 95 y Ok. acompañé a mi ahora esposa Ingrid al TEC y ella era compañera de Rojo. Entonces ahí Fíjate, estábamos, ahí qué pequeño estábamos es el mundo. y ahí estábamos fuera en el, no sé, en el patio ahí en el TEC. Y me decía, mira, él es rojo, a él también le gusta mucho la música, deberías de hablar con él. Pero eso Fíjate. fue hace, pues, ¿qué será? Pues, No, noventa y ya, cinco ya sí, un unos buen. veintitantos años. Sí, No, es que precisamente a esto voy con la plática. O sea, siempre yo voy de inicio hasta donde estás ahorita porque muchos tienen esa plática de que yo siempre me quise dedicar a la música, la batalla y ahorita me dedico a esto.
Entonces es Ajá. bien interesante cómo fue el caminito A. Pero Sí, avanzando un poquito en tu historia, Andreas, sí. tengo entendido que estudiaste administración de empresas en, pues, Ujú. en una universidad allá de Suecia. Sí. Y luego llegó el punto de que te fuiste a Alemania. ¿Era solamente estudiar alemán o era materias de No, administración de empresas? no, era nada más alemán. Y porque había yo terminado prepa, había estudiado un año en la universidad, ciencias políticas, Ok. y quería hacer otra cosa. Y había tenido muchas ganas de hacer otra cosa y muchas ganas de ir al extranjero. Y como había estudiado alemán en secundaria y luego en prepa, como que, pues, ¿por qué no ir a Alemania a seguir estudiando alemán? Y así fue que fui a Alemania. Y así fue que conocí a Ingrid y así fue que terminé aquí para Por ahí va hacer esto. mi plática, porque chingada, o sea, yo sí soy mucho de ese pensamiento, güey, de cómo, yo sé que la vida es así, o sea, tú vas en tu caminito y luego tomas una decisión y se abren otras puertas, ¿verdad? Y uno Sí, siempre piensa de que, qué chingón, porque tomaste esta decisión, pasó esto, pero bueno, no sabemos si te hubieras ido para acá, hubiera pasado otra cosa, ¿verdad? No sabemos. claro, sí, Pero siguiendo ese caminito, qué chingón que al momento de tomar la decisión de ir a estudiar a Alemania, conociste a Ingrid y gracias a que sí, conociste a Ingrid te viniste a Monterrey y pasó todo lo que sí. está pasando ahorita. Pero cuéntame un poquito de eso, güey. O sea, tú estás estudiando alemán, viste ahí a una chica regia y dijiste, a la madre, me gusta y le intentaste, ¿verdad? Tal cual. Creo que la vi el primer día, cuando llegué ahí a la escuela, que es un pueblo muy chiquito en el sur de Alemania. Entonces, yo llegué el primer día y era como que o sea, en la entrada, en el lobby ahí de la escuela, que era algo grande. Y no sé qué estaban haciendo, a lo mejor tomando lista o dando la bienvenida a todos los nuevos, etcétera. Y pues como cualquiera, ¿no? Estás como que viendo, pues, ¿Qué quién más hay? está ahí o qué hay, y si te gustan las chicas, pues estás viendo las chicas. Y sí la vi en ese primer día y me llamó mucho la atención y luego tuve oportunidad también de platicar con ella, no me acuerdo si el primer día, creo que sí, y estuvimos ahí platicando un poco. Ella me dijo después que pensó que yo era un gringo muy arrogante. Digo, sí, a vista, ¿no? Ajá. Porque me había escuchado hablar inglés con alguien. Mm. Eh, y luego resulta que ella también se quedaba en el mismo dormitorio que yo, en el mismo piso. Entonces ahí más tarde coincidimos en la cocina, ahí que compartíamos cocina y todos del mismo piso. Y pues seguimos platicando y sí, y por cada interacción que tuve con ella me llamaba más la atención. Y luego fue como que un mes de ¿cuál es la palabra? Courting en inglés, como que acercándote a como Ujú. que estar tirando la onda, pero que nunca había sido un deporte muy fuerte mío, entonces me tardé, yo creo que mucho. Era muy evidente, yo creo que era muy evidente para todos que estaban alrededor de nosotros que nos gustábamos. Me acuerdo mucho una situación que estábamos en la cocina, varias personas, y todavía lo recuerdo muy, esto fue ya en el 94, o sea, hace mucho. Em, Recuerdo que estamos mucha gente en la cocina y una japonesa decía de que por qué se están tardando mucho si a ti te gusta y si a ti te gusta, por qué no son una pareja? Y yo me acuerdo que me puse muy rojo, que me da mucha pena eso. Y ya, pero pues luego empezamos a andar, pero también en todo ese inter había una sensación de conocer a alguien de otra cultura y conforme nos fuimos conociendo, pues estamos compartiendo, que éramos un grupito de gente de diferentes países pues, y compartíamos mucho de que, cómo es esto en tu país, entonces había un intercambio cultural muy interesante y obviamente yo me di cuenta, pues México a la madre o sea, está muy diferente a cómo es la cultura en Suecia. Eh,
lo cual me hizo dudar un poco, bueno, cuál va a ser el proceso si yo me quiero, si quiero que ella sea mi novia, y también obviamente pensando en que estamos aquí por un tiempo limitado, aunque eso cuando te empiezas a enamorar, como que tu razón como que se va bloqueando y tampoco estaba yo pensando mucho en eso, sino que yo pensé que pues aquí vamos a estar Siempre. para siempre. Sí. Em, es una época muy, muy feliz en mi vida que recuerdo con mucho, y no nada más no solamente por haber conocido ahí a Ingrid, por haberme enamorado, que también está bien padre ese proceso de enamorarte, sobre todo cuando es como que respondido, ¿no? Obvio. Que si no, frustrante. Pero el de salir de mi casa, el de conocer a gente nueva, vivir en otro país, independizarte, aunque ya no era yo tan joven, o sea, tenía 21 años. Pero sí, era una experiencia muy bonita. Y así fue que la conocí, que empezamos a andar y seguimos hasta Pero, la fecha. disculpa las preguntas tan directas, pero es que siento yo, y por eso, y varias cosas te admiro, porque tú eres muy, como que muy decidido de qué es lo que querías, porque no Mm, cualquiera hubiera hecho lo que hiciste. Por ejemplo, migrar a otro país, güey, porque sabías sí, que ella era la mujer indicada. Mucha gente sí, diría, no sé si conozcas la frase de México que dice, amor de lejos, amor de pendejos. sí, Este, y aquí está mucho esa cultura, güey, o sea, y tú estás hablando de país a cruzar continente, o sea, lejísimos, y aquí uno dice, ay, no, está muy lejos y estamos hablando de municipios, ¿verdad? Entonces, sí. qué chingón, güey, que tú dijiste a la chingada y es la indicada. ¿Me puedes platicar así brevemente, güey, de qué es lo que estabas pensando? Yo sé que el curso de Alemania duró X, no sé, un año, y ella se tuvo que regresar a Monterrey, y tú te quedaste, no sé si en Suecia o en Alemania, seguía la relación a distancia, y hubo un momento que tú dijiste, a la mierda todo, yo me voy a México, güey. ¿Cómo estuvo Sí. eso, güey? Bueno, primero yo iba a ir 4 meses. Ok. Entonces, para Navidad de ese mismo año yo me iba a regresar a Suecia. Bueno, más bien, yo me regresé a Suecia, Ujú. pero no iba a regresar a Alemania, y ella se iba a regresar a México en Navidad y luego ella iba a regresar y regresó para continuar, ¿no? Más que yo terminé mi curso antes, eh, entonces yo no iba a regresar, pero regresé un par de meses más después de Navidad, cual jodió por completo ese semestre, porque luego yo regresé a Suecia en marzo y no hacía nada realmente. Bueno, estuve trabajando, pero pues no podía entrar a estudiar. Pero pues otra vez, yo quería estar con ella y no estaba yo pensando mucho en que si el semestre va a valer madre o qué va a pasar, sino yo quería estar con ella. Um, y ahorita nada más paréntesis, cuando dices lo de amor de lejos, amor de pendejos, y si eso es como que parte de la cultura aquí, por eso yo estoy aquí y no ella allá. Entonces, bueno, paréntesis. Entonces, sí, yo regreso a estar otros meses ahí, luego yo regreso a Suecia en marzo y luego ella termina en abril, viene a visitarme en Suecia y se regresa a México y luego ya inicia ese periodo de estar lejos y en vacaciones, pues visitándonos. Y así estuvimos unos años y en el Inter yo también quise hacer intercambio más cerca, entonces me fui a San Antonio, iba a estar un año, no me gustó nada, duré un semestre, regresé a Suecia eh, y, y, la verdad es que desde que estuvimos en Alemania, ya en el último periodo ahí después de Navidad, o sea, en enero febrero 95, yo ya mentalmente empecé a hacer mi plan de terminar mis estudios y luego ya como que ir a México. Eh, de tres años antes de finalmente mudarme a México. Y ahorita que te lo estoy platicando, la verdad no sé por qué sucedió así. Eh,
O sea, sí puede ser de pendejos. O sea, amor de lejos de pendejos, pero creo que, o sea, tratando de hacer algún análisis de eso, yo creo que, por un lado, tenía muchas ganas de hacer algo, de alguna otra cosa. O sea, tenía ganas, digo, tengo amigos increíbles con los cuales aproveché ahorita la falla técnica que tuvimos, estuve platicando con ellos. Entonces tengo amigos de infancia increíbles en Suecia, tenía yo una vida muy buena en Suecia, pero me ganaban esa inquietud de hacer otra cosa y de ir a otro país. Está bien padre, o sea, ir a otro lugar está padre porque te da como que también la oportunidad de empezar de cero. Em, y sí, yo creo que era una curiosidad que yo tenía. Yo antes de irme o de venirme aquí a México, dije, pues voy a ir un par de años y nada más como que darle una oportunidad a la relación de vivir en la misma ciudad, aprender el idioma, a lo mejor conseguir, digo, no a lo mejor, sino conseguir un trabajo. Luego ya vemos. Pero luego ya también fueron pasando los años y echas más raíces, y siempre me gustó. Desde la primera vez que yo vine aquí, que fue en 95 a visitar, me gustó, o sea, me gustó mucho. Que para gente puede ser, ¿cómo es que tú vienes de Estocolmo, Sí. de un país muy desarrollado, de una ciudad muy bonita, y llegas aquí a Monterrey que, como que, siendo sinceros, o sea, no es un lugar turístico, no es la gran cosa, pero puedes vivir muy bien aquí. O sea, digo, y mucho tiene que ver obviamente con quien te toca coincidir y demás, pero hay algo aquí que desde un inicio me gustó mucho, me sigue gustando mucho. Obviamente hay cosas que, como a ti o como a cualquier otra persona que Sí, claro, o sea, hay vive en cositas que... México, que sí, siempre te puedes quejar de cosas, pero siempre me ha gustado. Y también he tenido la gran fortuna de conocer a gente increíble. Que yo creo que Increíble que gran parte es eso, güey. O sea, si en tu andar aquí en México, por más que la calidad de vida o las cosas que te rodean te gustan, pero nunca te rodeaste de gente que, pues sí, o sea, chingona, pues a lo mejor pues no hubiera pasado nada y hubieras dicho, sabes que esto no es lo mío y me voy, ¿verdad? claro, claro, sí, Muy sí, bien. eso es muy, sí, termina mucho con quién te toca o con quién tienes la oportunidad de juntarte y hacer cosas, ¿no? Ahora, avanzando un poquito más, llegaste aquí a Monterrey, güey, y ¿cuál fue tu primer chamba, güey? O sea, ¿cuál fue? Dijiste, ok, de algo tenemos que trabajar, déjame buscar algo de administración de empresas. O Mm. dijiste, voy a dedicarme a esto, güey. Sí, la primera, o sea, cuando yo llegué aquí tenía como que dos vertientes. Uno, me llamaba la atención la consultoría, que tenía más que ver con lo que yo había estudiado, y la otra sí era la música. Yo me acuerdo haberle preguntado a Ingrid en algún momento, oye, disqueras o cosas así, porque me interesa mucho involucrarme en la música. Sin conocer absolutamente nada la escena musical aquí en México, pero me acuerdo que en algún momento estaba sobre la mesa como que, pero nunca lo exploré. Me tardé un rato, o sea, me tardé 6 meses más o menos en conseguir trabajo. Había dicho yo que en 6 meses tengo que conseguir trabajo. O sea, cuando yo llegué, en 6 meses tengo que conseguir trabajo, si no va a estar complicado poder seguir aquí. Eh, y conseguí trabajo en una consultoría pequeña. Estuve ahí un par de años y de ahí conocí a Alejandro, con quien empecé School of Rock y Land Ujú. School. Y antes de eso, Sanfora, que fue la primera empresa que arrancamos, eso fue en el 2000. Y a partir del 2000, realmente me he dedicado a emprender proyectos y negocios. Qué chingón. Ahorita que ya mencionaste a Sanfora, ok, nació Sanfora con tu compañero Alejandro Valadez, que platicando con Flip, resultó que era amigo de la infancia de Flip y por eso también lo jalaron Eh, para Screwford. Por eso te digo, yo me clavo un chingo con cómo se van haciendo las conexiones, ¿verdad? Pero
Bueno, se nació Sanfora, que al principio era algo así de cursos para empresas o algo así, Eh, Sanfora. Sí, ¿verdad? Digamos, programas, bueno, la idea original cuando nació esa idea era hacer algo más en línea, ¿no? De que Ujú. conectar empresas con consultores en línea, pero era un poco temprano todavía para hacer todo eso. Pero para los que escuchan, que a lo mejor nacieron en los 2000, hubo un boom a finales de los 90, 99, principios de los 2000, que todo el mundo quería hacer cosas en línea y luego ya como que estaban anticipando mucho lo que sucede hoy en día, Ujú. pero no había la infraestructura todavía para como que hacerlo funcionar. Um, entonces empezamos como que muy tradicional a trabajar, desarrollamos programas, empezamos a vender programas a empresas, nos tardamos mucho en hacerlo pues como negocio. Todavía en 2004, 2005 empezó a ir un poco mejor, 2006 era un muy buen año. Y también nos empezamos a aburrir un poco de estar trabajando con empresas. Y empezamos con la inquietud de hacer otra cosa. Y ahí fue que nos topamos con School of Rock, que arrancamos en el 2009. Y en ese inter también le contactó a Flippy. Flippy se sumó al proyecto y conocí yo a Flippy por primera vez. Y luego pues he trabajado con él pues desde entonces y seguimos haciendo Cosas cosas juntos. juntos y sí. Lo de la escuela de rock, yo, se me hace muy padre lo que es el concepto de todo. Sí. Eh, a mí me tocó en varias ocasiones estar en un concierto en la Arena Monterrey. Por ejemplo, me tocó en el concierto de Mago de Oz, una Ah, banda sí. española, y abrió Escuela de Rock. Y yo dije, qué chingón, o Sí, sea, son unos niños. O sea, yo lo vi y dije, qué padre, niños. Y de repente sí, empiezan a rockear y dije, ¿qué es esto? ¿Qué sí. está pasando? No me tocó ir a ese concierto, pero sí, 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 sí abrimos a Mago de Oz. Creo que el primer show que tuvimos en la Arena Monterrey era abrirle a Paulina Rubio. Ok. Luego también en un show, un tributo a Michael Jackson o algo así. Y luego tocamos también en una Corona Fest, se me hace. Eh, sí, o sea, es un concepto increíble. Que todo es alrededor de la presentación en vivo, realmente. Entonces hacemos ensayos y para que tú funcionas en el ensayo, pues necesitas tus clases. Es voltearlo un poco comparado con lo tradicional que es, estoy tomando clases de guitarra. Aquí montamos shows y para que tú Sí. puedas dar el show necesitas tomar tus clases. Entonces hay un propósito y es como le digo también a los que nada más están en sus clases de guitarra o están en sus clases de canto, es que ¿para qué? ¿Para qué Ujú. estás en clases de guitarra si no te subes a un escenario? Y no, tampoco es, entiendo que no todos quieren estar en un escenario, pero es un poco como, tengo un coach que viene a mi casa y me enseña a jugar fútbol en mi jardín. Como que, ¿para qué? ¿A qué vas a llegar con eso? ¿Cuál es Eh, la finalidad? De hecho, sí, yo le decía mucho a Flip que yo veo la escuela de rock como si fuera una cantera de fútbol, porque desde niños los están formando y tanto en la técnica, pero no se quedan ahí, o sea, los meten ahora sí que a donde están los chingazos, los mandan a sí, los escenarios y eso cuando ya son bandas ya consolidadas. Voy a tomar como ejemplo, por ejemplo, a Serbia, que a Serbia hayan tenido esa experiencia de que desde chicos ya estuvieran enfrentándose a un escenario, a gente, a lo mejor a gente que ni siquiera los está poniendo atención. sí, Cuando ya están grandes, ya están bien curados de eso, o sea, ya tienen harta experiencia en ese punto. Y eso es lo que se me hace claro. muy chingón de la escuela de rock. Y de eso, y también el ir al estudio, También al en estudio. experiencia. Entonces, sí, pero obviamente no todos quieren eso y no pasa nada. Pero tampoco todos que juegan fútbol quieren ser futbolistas profesionales, pero es muy divertido, es muy formativo, te la pasas bien, estás en contacto con algo tan hermoso como es la música, es niños y niñas, jóvenes y jovencitas, de diferentes edades, todos juntos, haciendo cosas en conjunto. Está, pudiera ser más divertido.
De hecho, otra cosa que se me hace muy chingón de tu lado, de tu parte, es que en el caso, por ejemplo, de Luisa Vox, o sea, Luisa entró, entiendo que entró a escuela de rock de muy chiquita y que Eh, ahorita tú lo andes acompañando a esos grandes escenarios, ver esa evolución, güey, no sé, para mí eh, yo me sentiría muy orgulloso, güey. No sé eh, cómo te sientas tú. De hecho, también está tu sí, hija Maya, ¿no? Con Luisa. ella, Maya toca con Luisa, sí, sí, y es de mucho orgullo, em, cuando lo hablo con Flippy, porque Flippy también, obviamente, él ha estado trabajando con ella en la escuela, fue a la escuela produciendo sus discos, siendo pues, también manager de ella. Y sí, o sea, hay una relación que va mucho más allá de la relación profesional, porque la viste crecer, obviamente hay mucho cariño y sí, está bien padre eso y también con Serbia, que aunque ya no trabajo yo con Serbia, pero les tengo muchísimo cariño, hablo con ellos de repente y también el ver cuando regresan a la escuela, por ejemplo, como maestros, ¿no? No, qué Que chido, estuvieron güey. ahí, luego de repente vienen también como maestros. Es un círculo bien padre, el que podamos seguir trabajando, haciendo cosas. Lo que quieres a final de cuentas, fue lo que pasó también con Serbia, es que les vaya bien y en algún momento van a necesitar otra cosa, entonces ayudarles a buscar esa otra cosa. Y es lo que se me hace muy importante porque a lo mejor, no sé si ustedes lo están dimensionando, yo quiero pensar que sí, pero gracias a Escuela de Rock, ahorita en estos tiempos están saliendo bandas regias muy, 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 muy chingonas. O sea, están Eh, poniendo otra vez esa avanzada regia que pasó en los 2000, está volviendo a pasar en estos tiempos y gran parte de esas bandas fueron parte de Escuela de Rock. Estamos hablando de Luisa Vox, estamos hablando de Felante, estamos hablando de Serbia y N, ¿verdad? O sea, y los que vienen todavía, ¿verdad? eh, Entonces, eso es lo que se me hace muy importante de su proyecto. Y aparte de eso, también ustedes tienen ¿cómo se llama este show de talentos de Nuevo León? También que tú eres parte ah, de Nuevo Talento Nuevo León. Nuevo Talento Nuevo León, también eso. O sea, que haya ese tipo de proyectos, a mí se me hace muy chingón precisamente porque eso, están saliendo gente que a lo mejor necesitaba eso, apoyo de que alguien los viera, descubriera ese talento y apoyarlos a Eh, crecer, ¿verdad? Entonces, eh, qué chido, güey, qué chido. Avanzando un poquito en tu historia, Andreas, ok, Escuela de Rock fue un chingazo y siguen sacando, nuevos talentos, pero también a ti te empezó a entrar la inquietud de los podcasts, güey. Tu primer podcast, Habitat, que fue en el 2013, tengo aquí, si la estoy cagando, pues corrígeme. Y tu primer invitado, güey, o sea, qué chingón, güey, eso es lo que se me hace bien importante. Que tu primer invitado sea Saúl Hernández, güey, no sé cómo te sentiste. Conocías a Saúl Hernández para ese entonces, quiero pensar, ¿verdad? pero no crecí con él. Ujú. Entonces, pero obviamente sí ubicaba a Caifanes, ubicaba a Saúl Hernández, pero, pero sí, o sea, yo había empezado a escuchar podcast un año antes, más o menos, me llamaba mucho la atención el formato, me gustó mucho, hasta la fecha sigo consumiendo eh, los podcasts suecos que empecé a escuchar, porque realmente nada más consumo en sueco, los que empecé a escuchar en ese 2012, cuando ellos salieron. Y pensé, pues no suena tan, o sea, no me parece tan complicado y creo que es algo que puedo hacer. Y tengo mucha curiosidad y creo que es un buen formato para acercarme a gente, a músicos principalmente, pero un poco a esa gente creativa que logra convertir una pasión en una profesión. Con esa intención arranqué el podcast y, y pensé que un primer episodio bueno pues pudiera ser con Saúl Hernández, entonces toda una travesía se dice, ¿no? Llegar a esa entrevista, o sea, llegar literalmente, llegar ese día que lo tenía que entrevistar, era un Vive Latino pues, hace muchos años ya, y
y habíamos pactado la entrevista, pero tenía yo que ir a un hotel que estaba en el aeropuerto. En fin, ¿no? Y me dicen, pues tienes 20 minutos. Y yo, pues es que yo hago episodios, o sea, mi intención es hacer episodios más que 20 Largos. minutos. Ujú. Pero estuvo bien, creo que dura poco, creo que dura 40 o 45 minutos, pero sí, estuvo bien. Eh, Y y, así, y así arrancó el proyecto, realmente eh, con amigos y conocidos, y ya tenía yo un pie adentro de la industria, entonces como que me pude conectar relativamente fácil con gente. Y sí, o sea, logré juntar unas 60 entrevistas que creo que no vuelvo a escuchar, entonces no puedo decir si son buenas o no, pero creo que logré conectar con gente muy interesante. demasiado, güey. O sea, yo le di una Eh, revisada a tu historial de episodios y eh, tenías un chingo de invitados y variados. O sea, no todos eran artistas, porque por ahí entrevistaste a César Ritual, el que hace los tatuajes aquí en Monterrey, de los eh, tatuadores más conocidos aquí en Monterrey, para la gente que no lo conozca. Qué chingón, güey. O sea, ver también su historia. Eso es lo que se me eh. hace muy interesante de Hábitat, güey. O sea, no nomás De era de hecho, que, a ver, no es a ver qué cantante más va a venir, ¿no? También llegaste a platicar con ese tipo de personas, eh, ¿verdad? creo que es de mis episodios favoritos, es el de César. Eh, y sí, o sea, junté, yo creo que pláticas interesantes y sobre todo siento que fue una introducción también a ese formato aquí. Sí, sí, de hecho sí. Eh, Porque nunca tuve mucho público. Tengo muchísimo de no revisar el cómo andan los números, pero obviamente que cuando empecé, y pasó lo mismo con dos nombres que como que cada semana estaba yo revisando cómo van los números, pero con Habitat realmente nunca hubo muchas escuchas, pero por varias razones, digo, porque nadie tampoco escuchaba podcast y yo creo que lo que había en cuanto a podcast en el 2013 eran, pues yo quiero pensar, puras estaciones de radio. Sé que Olayo Rubio había arrancado varios años antes, pero fuera de él, no sé realmente quién estaba haciendo podcast. Y sé que empezó a llamar la atención a algunas cuantas personas que a raíz de eso también empezaron a hacer podcast. Y luego hace unos años hubo un boom muy grande y ahorita cualquier persona tiene un podcast, lo cual está padre. Lo que yo sí quisiera ver es como que más formatos a lo mejor innovadoras. Hablo un poco sin saber porque no me clavo mucho en la oferta que hay de podcasts. Ujú. Y sé cuando ojeo ahí las listas y veo como que más o menos los temas que tienen, o sea, sí hay mucha variedad, pero creo que se puede innovar todavía más. Eh, Sí, lo más, lo más fácil es lo que hacemos Pepe y yo, es sentarnos a platicar o inclusive lo que hacía yo en Ávila o lo que estás haciendo tú, o sea, es juntarte a platicar con una persona o entrevistar a una persona, pero creo que con más creatividad, con más, no sé, más producciones, se pueden hacer cosas muy interesantes. de hecho, voy a citar a Slobodsky, que es un comediante aquí de México que tiene un podcast que es el podcast de La Cotorrisa, que es de los Eh, podcasts más escuchados de todo México. Él eh, decía algo de lo que estás comentando, o sea, formatos iguales, un putazo, o sea, hay un chingo, o sea, hay un chingo eh, de dos personas hablando, tirando madreada y hablando de lo que sea, pero el eh, diferenciador precisamente es la chispa que tú le pongas, güey. O sea, si ves a un güey que habla así bien plano y aburrido, pues lo vas a desechar y ya nunca lo vas a volver a escuchar. Pero si tu plática, la interacción entre los que están platicando se hace muy chingona, ahí es eh, tu diferenciador, güey. Por ejemplo, en el eh, caso de estos güeyes, pues hablan de pura mamada, güey, la neta. O sea, hablan un chingo de pendejadas y eso es su diferenciador. En el caso, por ejemplo, de Leyendas Legendarias, que es otro podcast muy, muy famoso aquí de México, ¿cuál eh, es su diferenciador? Pues de que hablan de muertes, de fantasmas, de demonios, güey. Y mucha eh, gente, hay mucha gente que consume ese tipo de contenido, güey.
Entonces, Sí, si hay manera de diferenciarlo, yo el consejo que daría, si vale algo que yo diga algo, es precisamente una, que se animen, o sea, aviéntate a hacerlo, no pasa nada. Comienza como se pueda, güey. O sea, no necesitas un equipo muy caro para empezar. El chiste es que se empiece. Y otra, no te copies de nadie. O sea, no digas, ay, voy a ver y voy a hacerlo exactamente igual. No, o sea, métele algo sí, tuyo. sí, sí. E inclusive si vas a hacer entrevistas, creo que es importante que busques, búscale algo que vas a entrevistar a alguien que ha sido entrevistado anteriormente, tienes que buscar algo que no se ha escuchado en otro, Claro. tienes que llegar a otros, sí, a otros lugares. Yo tenía muy claro cuando empezamos Dos Nombres Comunes por podcast que estaba yo consumiendo, que sigo consumiendo, creo que puede ser muy interesante tener esa conversación entre dos personas que pueden ser dos hombres, dos mujeres, pero creo que en particular, tratándose de dos hombres, que pueda existir esa transparencia y donde la conversación de repente la puedes llevar a lugares que a lo mejor no esperabas que dos hombres cierta edad quieran tocar esos temas. Y creo que eso es un diferenciador porque cuando consumo de repente cosas aquí, siento que es mucha madreada, es mucho jajaja, jijiji. No quiero sonar o sea, menospreciar eso, sé que les va muy bien, tienen mucho público, pero creo que también no sé, sí requiere tener tu energía y tu chispa para poderlo hacer, no cualquiera lo puede hacer, porque si no todo el mundo lo haría. Ujú. Pero yo personalmente disfruto más escuchar esa variedad donde puede ser muy superficial, pero también puede ser muy profundo, porque es eso de poderse llegar a identificar también, de que, oye, a mí también me pasó eso, o yo también estoy pasando por un momento así, y me da algo escuchar que hay otras personas. Además, puede ser que admiro porque por eso los escucho cada semana y entonces que hablan sobre temas que están cerca de mí, o sea, como que puedo conectarme con eso y creo que eso está padre. Ahora, no que nada más sea eso, o sea, si tú nos has escuchado, pues es una gran variedad, siento yo, de contenido. A veces somos muy repetitivos porque también el estar inventando cosas nuevas cada semana Pues está está medio cabrón. cañón. Pero, y creo o no creo, estoy convencido que también la dinámica que tenemos también favorece mucho. Y no estoy hablando del público, sino para nosotros. O sea, realmente disfrutamos estar hablando por la dinámica que tenemos y nos convertimos también en muy buenos amigos y estamos haciendo otras cosas también fuera del podcast que creo que también eso ayuda. O sea, no somos dos güeyes que nada más nos juntamos para grabar ese podcast, porque creo que eso también se hubiera notado en algún momento, ¿no? Sí, no se sentiría la química que es la que tienen ustedes. O sea, si realmente nomás fuera de que nos vemos todos los lunes para grabar y ya no te vuelvo a ver hasta el siguiente lunes, se nota, güey. O sea, a huevo que se nota. Y ahora que ya Así estamos, era, ahorita que así ya, era en disculpa. un principio. Sí, no, En un ahorita que ya principio, estamos hablando, ahorita que ya estamos hablando de dos nombres comunes, güey, precisamente eso lo que tú estás comentando, de que el podcast es Pepe y tú hablando y tocan temas. La neta, yo sí soy consumidor de su podcast, gran podcast. Precisamente porque es eso, o sea, como tú dices, hablan de todo y no hablan de nada, güey. Pueden un capítulo hablar de, oye, güey, cómo fue el mundial, ¿no? Pues estuvo con madre el partido, chido. Y la siguiente plática se entran en cosas bien profundas, güey, de que, no, sí, hubo un capítulo donde están intentando entender pues de nuevo pedo del no binario y binario y esas chingaderas. Y yo dije, madres, yo también pienso igual, o sea, de que, o sea, como si estuvieran platicando, vaya. Entonces sí se me hace muy interesante la dinámica que tienen tú y Pepe en el podcast. sí, No, está muy, 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 muy interesante. Ahora, hablando del podcast de Dos Nombres Comunes, también se me hace muy interesante la evolución, güey, porque hubo una parte donde, ok, hablaban de temas, tú traías un tema, Pepe traía un tema, siempre se respetó el hecho de que era
en audio, pero llegó un punto de la evolución del podcast que ya hicieron las transmisiones en vivo, güey. Ya empezaron Ujú. a pagar los eventos en vivo. Sí. Entonces, platícame un poquito de eso, güey. O sea, ¿de dónde Pues nació la...? realmente, sí, no fue algo que buscamos, sino un día me contactan de Boletia para decir que hoy estamos haciendo esto, em, o como una respuesta a la pandemia, supongo. Y habían hecho ya varios eventos con varios podcasts, me comentaban un poco sobre la experiencia que habían tenido, me llamó la atención o nos llamó la atención y decidimos hacerlo. Hemos hecho un par, no sé si vamos a hacer más. Em, pero también yo desde un inicio del podcast, viendo otros podcasts también, yo desde un inicio o no sé, al año de estarlo haciendo, en algún momento yo dije, Pepe, esto se puede llevar en algún momento a hacer cosas en vivo, a hacer cosas ante un público. Además que tanto Pepe como yo tenemos muchas otras cosas. Ujú. Entonces, y todo cuesta, ¿no? Aunque la gente a veces no lo piensa, pues es nada más, se sientan, platican y lo suben, pero sí, o sea, sí es tiempo y ahorita que ya estamos colaborando con marcas, pues sí ayuda, pero tampoco es, o sea, todavía tenemos que dedicarnos mucho a muchas otras cosas Para poder vivir. para poder vivir. Y también, pero bueno, regresando a entonces lo de en vivo, sí, se me hizo muy natural, que en algún momento evoluciona a eso, y, pero no sé si vamos a hacer más, porque otra vez requiere tiempo, o sea, por el respeto también a quien esté pagando, también necesitas preocuparte un poco para que sea algo Claro. eh, que pueda funcionar, ¿no? Entonces, si no tienes algo una idea muy clara de lo que quieres ofrecer, es mejor no hacerlo. Y sí, y sé que hay muchos podcasts ahorita en video, nosotros nunca vamos a hacer cosas en video. Otra vez, por el tiempo, por aprender a cómo funciona, por comprar el equipo, no sé. Y Implican aparte yo muchas soy cosas. o los dos somos muy de que el podcast es en audio y se chingó. Ya, y yo sé que nos iría mejor con video y yo sé que hay gente que quiere que sea en video, pero no. No va a pasar. Estamos muy bien como estamos. Ninguno de los dos tiene muchas ganas de cambiar demasiadas cosas. Eh, y ojalá, digo, ojalá crezca. Sé que hay público que se suma, hay público que se va. Sé que hay muchos podcasts que tienen mucho éxito, que le echan muchas ganas a su podcast, que le meten mucho en la promo, tienen un público muy grande. Y me da mucho gusto que finalmente, y todavía creo que va a crecer aquí en México, porque eso se ve en otros países donde el podcast ya lleva más años, como que siendo un medio popular, es que también empieza a haber buen dinero porque las marcas están empezando a voltear y decir, oye, si ya no vale la pena anunciarme en una revista o si ya no vale la pena anunciarme en tal lugar, el podcast sí es un buen lugar para anunciarse, porque, porque la gente se conecta voluntariamente a escuchar a gente que quiere escuchar y qué mejor que en esos lugares puedes tú también consumir pues mensajes de patrocinadores y demás que los patrocinadores lo que hacen es ayudan a que pueda existir el podcast para que tú lo puedas seguir consumiendo gratis. Porque al final de cuentas, hipotéticamente, vamos a suponer que nuestro podcast empieza a generar tanto dinero que yo pudiera decir que, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer estas otras cosas Para enfocarme en que esto. veo para enfocarme en esto, para mejorar la calidad, para a lo mejor ahora sí hacerlo en video, para qué sé yo. Eh, pero pues sí, o sea, todo es, tienes que medir tu tiempo, tienes que medir por dónde estoy ingresando, pero es un buen hobby. Además, está empezando a generar algo de dinero, entonces está muy bien. De hecho, sí, o sea, regresando a eso que tú mencionas de que sin faltar el respeto a nadie, pero a veces mucho la gente, o sea, el público,
cree que es muy facilita, o sea, creen que, oye, ¿por qué no hacen esto? Pero no consideran todas las variables que hay. En mi caso, por ejemplo, traigo un invitado de que, Flip Tamés, y lo dice, ah, muy bien, ¿y para cuándo este? Yo, espérate, güey, acabo de anunciar, Flip Tamés, no ves lo que me tardé en lograr conseguir la plática con Flip, y ya me andan diciendo, ah, ok, muchas gracias, ¿cuándo vas a traer a tal persona? Ok, anuncio a Neto Rocks, ah, qué chingón, ¿y para cuándo este? Y yo digo, es que la gente no entiende, o sea, lo que hay detrás de, o sea, ellos creen que ya los tengo aquí en la casa o tengo su celular y ya vamos a grabar y ya me siento y magia, ¿verdad? No, o sea, implica muchas cosas. Entonces, siento que con ustedes es algo similar, que la gente le dice, ¿y por qué no hacen en video? ¿Y por qué no hacen esto? Oye, pues lo que me da de Sí, comer es pero esto y esto y esto, ¿verdad? sí, digo, también lo puedo entender. Entonces, pero es, al final de cuentas, algo que se hace mientras no estamos trabajando. Exactamente. Eh, Es un bonito hobby, como dices. sí, es un bonito hobby. Ahora, de hecho no tocamos de cómo empezó los nombres comunes, pero bueno, creo que la gente ya ha visto las pláticas con Roberto y ahí lo han platicado muchas veces rápidamente. Tú tuviste una plática con Pepe en Habitat y pues como que hubo química y dijeron, pues vamos a armar el podcast Dos Nombres Comunes. Algo así, ¿verdad? Sí, así fue. Hombre, sí estoy bien estudiado. A partir de Dos Nombres Comunes empezó en el 2015, episodio. Pepe saca el disco de noche, donde tú ayudas en la composición de, chinga, me va a dar un chingo de pena pronunciarlo muy mal el título de la canción, pero Nat Stockholm, no estoy casi Sí. seguro que así no se pronuncia, pero Ah, está bien. Nati Stockholm. cuéntame cómo fue tu experiencia de que una composición tuya llegara a un disco aquí en México. Tomando en cuenta lo que te conté al inicio de la plática, de en algún momento empezar a tocar, empezar a tener esa bandita, empezar a componer canciones y empezar a soñar con la idea de algún día poder hacer mi música y tener mi música y presentar mi música. Pues obviamente que eh, un artista establecido haya dicho, oye, me gusta esta canción, la voy a incluir en mi disco, pues es un piropo. Y digo, conozco muy bien a Pepe no es algo que él hizo como un favor, como que voy a cumplir con tu sueño, No, no, no. morro, para que al final de cuentas es, es una canción que va a vivir en un disco de un artista establecido que está construyendo, que tiene una carrera muy larga y que sigue trabajando su carrera y que sigue construyendo su carrera, lo está haciendo muy bien. Entonces, para mí fue un gran piropo que lo quiso incluir, que la quiso incluir y que luego hemos colaborado en más canciones. Eh, sí, está bien padre. Eh, nació un poco como algo chusco, pero que yo, cuando se dijo, yo lo tomé muy en serio. Pero pues no se hubiera logrado si no hubiera compuesto una canción muy buena, lo cual hice. Entonces, esa es Yo, la historia. la neta, sí está muy chingona. O sea, no sé sueco, pero se escucha, se escucha padre. Ya busqué la traducción, o sea, tampoco me quedo de que, se escucha muy bonito. No sé de qué se Es trata. una, no, pero la verdad es que eh, la letra de esa canción es toda la historia que te conté Ujú. al inicio. Sí, o sea, de que tú Realmente. estabas en Estocolmo y tu esposo estaba aquí en Monterrey y pues estaban ahí, Y también esas ganas de hacer otra cosa, de ir a otro lugar sin saber qué, dónde y con quién. Entonces, pues todo eso está plasmado en esa letra. Es una lástima, sí, o sea, se puede traducir la letra, obviamente, pero no es lo mismo. sí, no, no, Pero siento yo que de no eso, daría mucho el feeling, no sé. no, pero es esa historia, realmente, de crecer en un lugar, sentir que debe haber algo más, debe haber otro lugar. Digo, como hay muchas canciones así, ¿no? No, Los pues la chicos tuya. que
creciendo en New Jersey, viendo las luces de Nueva York y diciendo que algún día voy a llegar ahí. Mi aspiración era a lo mejor algo que no podía ver, o sea, yo no veía las luces al otro lado del río, sino había algún lugar en alguna parte del mundo donde algún día pudiera yo llegar sin en ese momento saber que eso iba a ser México. Qué chingón, güey. O sea, qué poético me saliste, Andrés. Luego estuvo más chingón tu historia, güey, porque tuviste la oportunidad de subirte en el Pepsi Center con tu hija. Este, En el concierto de Ébano y Marfil, algo así se llamaba la gira, que era presentando Alba. creo que Ébano y Marfil, no sé si era una gira o si esa era nada más esa noche, porque Bueno, esa noche fue cuando presentó Alba. sus 3 discos, presentó, o sea, tocó Carmesí, por eso estuve con Maya ahí, porque me dijo, voy a tener un show en el Pepsi Center, voy a tocar todo Carmesí, voy a tocar todo Noche y voy a tocar todo Alba. Ok. Porque nada más eran esos 3 discos, porque ¿cuál es después de Alba? Salmos. Sí, todavía no había salido. No, eran esos 3 discos. Entonces dijo, y me dijo, obviamente no voy a poder tocar Noche, entonces, ¿cómo ves? Si lo tocan ustedes. Y yo, pues, claro. Y así Y fue. hay un video que lo subió Sanforam en YouTube, lo estuve viendo, güey. Yo que no viví ese momento, güey, sentí bonito, güey, por el hecho, por ti, güey, o sea, o sea, me imagino el escenario, va, de que, ok, pasa Andreas, pasa Maya, tocan la canción que tú compusiste frente a chingo mil gente porque estaba a reventar Pepsi Center, güey. Y no sé, güey, o sea, yo siento que fue, te estoy poniendo palabras en tu boca que a lo mejor tú no piensas así, pero yo siento que fue algo mágico, güey, o sea, fue algo muy, muy, muy chingón. Sí, y otra vez, regresando a lo que te conté en un inicio, ¿no? Em, es curioso a los lugares que puedes llegar y donde puedes terminar y las experiencias que puedes llegar a tener. Em, sí, sí fue un momento muy especial, o sea, no solamente por ser en un show de un muy amigo que me haya invitado, la gente, recepción también de la gente, que obviamente había gente ahí conociéndome por el podcast, pero sí era una recepción increíble y poderlo hacer con mi hija, pues obviamente agrega montones a esa experiencia. Sí, sí, realmente es un momento que, esos momentos que tienes en la vida que vas a tener contigo por el resto de tu vida. Sí, los atesoras, güey. Qué Sí, chingón, güey. Te felicito que hayas vivido esa experiencia, güey. No, no cualquiera tiene ese tipo de oportunidades suerte. y me alegro un chingo que hayas tenido esa oportunidad. Sí. Ahora, avanzando, eso fue en el 2018, güey. 2019, estoy mal, si estoy mal me corriges, se fundó tu Ujú. preparatoria Land School. ¿Es correcto? Sí, sí, Qué sí, chingón, güey. empezamos. Fue, digo, el concepto había nacido mucho, mucho antes, pero sí, en el 2019, perdón, inició la primera generación que ahorita en mayo se gradúan. Eh, sí, que también esa es una de esas otras cosas que cuando empezamos Ánfora, empezamos con proyectos formativos, cursos y demás, capacitación, y luego con School of Rock, que también son procesos formativos. Y me dio cuenta que lo increíble que es trabajar en esos procesos inclusive el desarrollo de management, que el management que manejamos nosotros o que tenemos nosotros es precisamente de desarrollo, es ayudar a un artista en sus primeros años de irse desarrollando como artista. Entonces, mucho alrededor de lo que he hecho ha sido justo en el desarrollo o la formación. Entonces, en algún momento Alejandro y yo decimos que, oye, estaría increíble formar parte de eso, pero ya de algo más formal, ¿no? Más de verdad. Entonces, así nació la idea y sí.
es muy difícil para mí decir de que cuál es el proyecto o cuál es tu, porque me dedico a cosas distintas, pero obviamente que esto es o sea, eso es lo más serio que estoy haciendo. Es de muchísima responsabilidad. Está muy divertido, tenemos un equipo increíble y, y sí, y son días de mucha alegría cuando las cosas salen bien. Hay días de desesperación cuando alguien no quiere estudiar o cuando no da el kilo. Yo también estuve en prepa, yo sé cómo es, ¿no? Es una edad complicada por muchas razones, la adolescencia, pero me gusta mucho poder estar ahí y acompañar en ese proceso porque estoy convencido que soy muy bueno para hacer eso. Y muchas veces cuando eres adolescente es que tengas acceso a adultos que no están ahí me toca jugar a lo mejor varios roles, pero que no están ahí para juzgarte, sino para escucharte, para acompañarte, para guiarte. A veces no encuentras eso en casa y necesitas encontrarlo en algún lugar. Creo que nosotros podemos cumplir muy bien con esa función. Entonces, aparte de dar clases y dirigir en sí, escuela, también dedico muchas horas a mentoring, que tengo a varios chavos a los cuales doy seguimiento y me junto con ellos individualmente para platicar y tratar de ayudarles en su proceso de desarrollar ciertos hábitos y para que a final de cuentas les vaya mejor en la escuela, pero no me clavo tanto en lo académico, sino lo que se requiere para poder lograr lo que a final de cuentas tienes que palomear, pero también en pensar en esas habilidades que vas a necesitar toda tu vida. O sea, a lo mejor nunca vas a volver a ver química en tu vida Ujú. y no es lo importante es desarrollas ciertos hábitos, que vayas avanzando en tu proceso de maduración, que te hagas una persona responsable, te hagas una persona independiente, autónomo, que no requieres tanto supervisión y ahí también entra todo el aspecto de qué tanto te están soltando tus papás. Digo, pueden ser papás muy ausentes o también pueden ser papás que te resuelven toda la vida y que nunca tienen la oportunidad de que tú solo puedas resolver tus temas, ¿no? De batallar. Eh, Lamentablemente, sí, o sea, es importante batallar, es muy importante. Cuando batallas, creces porque aprendes a Ujú. resolver. Y cuando no puedes, es bueno que tengas a alguien ahí que te pueda ayudar, por supuesto, pero creo que hay muchos papás haciendo mucho daño a sus hijos resolviéndoles todo, porque nunca crecen. Y van a estar con la idea que siempre va a haber alguien ahí resolviéndome mis problemas cuando las tengan, ¿no? Qué chingón, güey. Entonces, la prepa Land School, güey, no es una formación como la hacen en México. O sea, en México es tus materias y la chingada. Aquí se dedican más al crecimiento personal y al apoyo, al liderazgo y todo ese tipo de estilos, ¿o estoy mal? Eh, Fíjate que tampoco son ideas nuevas, ¿no? Es mucho hace 25 años en la UNESCO, que es, pues de la UNESCO es de las Naciones Unidas, es como que la rama que se dedica más a educación. Ujú. En aquel entonces, presidente o director presentó un modelo de que el modelo educativo debe de enfocarse a cuatro pilares, o las cuatro pilares de la educación que se presentó hace 25 años, que es aprender a ser, o sea, aprender a conocerte a ti mismo, aprender a ser persona, eh, aprender a ser, aprender a conocer y aprender a convivir. Entonces, Mm. son cosas que tú necesitas como persona para funcionar en el mundo, realmente. O sea, va muchísimo más allá de que palomear mate, química, física, Ujú. biología, español. O sea, es una formación integral donde lo académico forma parte de, porque son conocimientos que tú requieres también para seguirte formando, seguir estudiando y poder
¿qué te sirve mate? Pues mira, imagínate que vas y compras cosas y te hacen tonto cuando te regresan el cambio. Digo, estoy hablando de aritmética, si no Sí, sabes sí, sumar sí. y restar, pero también mate para interpretar lo abstracto del mundo, etcétera, ¿no? Pero lenguaje, el conocimiento general de geografía, historia, saber de dónde venimos, porque eso está sucediendo ahorita. O sea, es formarte con información o con conceptos, siempre te van a servir, pero no es todo. O sea, también tienes que aprender a convivir con otras personas, tienes que ser una persona respetuosa, tienes que saber colaborar, tienes que saber escuchar a otras personas. Antes de eso, tienes que conocerte a ti mismo también. Date tiempo para reflexionar sobre por qué reacciono como reacciono, por qué me gusta lo que me gusta, por qué no me gusta lo que no me gusta. Um, entonces, nosotros decidimos enfocarnos y retomar esos 4 pilares realmente. O sea, por eso digo, no es nada nuevo, nada más que está complicado. El sistema educativo aquí en China, pues está complicado porque eh, es mucho, mucho enfoque a lo académico, mucho el enfoque a los conocimientos que sin duda son muy importantes, pero también es una oportunidad para hacer una gran diferencia en la formación de las personas. Y creo que, aunque últimamente en los últimos 20 años se habla mucho sobre el desarrollo de las competencias, eh, desarrollo, los aspectos socioemocionales, también si ves todo lo que se tiene que hacer en una escuela, y aquí es donde se mete también la política y lo que dicen los gobiernos de cada país, o la política educativa, es cómo encontrar el tiempo para hacer todas esas cosas, ¿no? Tú nada más ves, es el contenido que tenemos que ver este semestre, pues a qué horas voy a hacer estas otras cosas. Entonces ahí es donde, pues me voy a enfocar al contenido. Lo otro, pues no sé, cuando se pueda, ¿no? Entonces, por eso es una prepa chiquita, por eso son grupos chiquitos y tienes que como que jugar ahí con el tiempo para poder lograr atender todos esos pilares y no estoy diciendo que es fácil, pero estoy convencido que es el deber ser. Eso es lo que se tiene que hacer. Qué chingón. Ahora, 2020, el año que nos jodió a un chingo de gente por la culpa de la pandemia, güey, Sí, nos obligó a evolucionar en nuestra manera de hacer las cosas, nos obligó a agarrar ciertos hábitos que a veces no teníamos, como el uso de cubrebocas y otras cosas. Pero en la razón de la chamba, güey, a muchos nos jodió, güey. O sea, lamentablemente sí. a la gente que se dedicaba a la parte de espectáculos, güey, se le vio difícil. Gente que tenía salones de fiestas, valió madre. Las escuelas se vio complicado, tuvieron que evolucionar a otro formato que eran las clases en línea. En tu Sí. caso, Andreas, ¿cómo viviste ese inicio de pandemia, güey? Yo sé que de la chingada, vamos a saltarnos eso. Pues, sí, no, pero han sido 2 años muy interesantes. Ujú. Cuando nosotros arrancamos el proyecto, hablando de Land School, yo te puedo comentar así brevemente de School of Rock también, pero cuando arrancamos Land School teníamos muy claro que la educación en el futuro sucede mucho en línea. Eso ya lo Ujú. sabíamos cuando nosotros empezamos. Entonces nosotros arrancamos el proyecto sabiendo que tiene que haber ese híbrido, tiene que existir. Esto es en el 2017, 18 todavía. Entonces, y luego ya arrancamos y a los 9 meses, pues todos a sus casas y obviamente fue, oye, estamos apenas aprendiendo a hacerlo de una forma y ahorita tenemos que hacerlo de otra forma. Pero fue una transición no muy complicada, como todo el mundo trabajando en Zoom, capacitándonos más y también de darnos cuenta que, oye, de lo que nosotros desde hace tiempo hemos platicado que esto tiene que suceder en algún momento, pues ya lo estamos viviendo porque estamos obligados a, no porque Ujú. fue una iniciativa a nosotros. Entonces, eso nos ayudó pues, a experimentar eso, ¿no? Y luego, pues obviamente que ha tenido muchas consecuencias en temas de aprendizaje. Se habla mucho sobre el retraso que ha habido durante esos 2 años y hablando en términos muy generales, ¿no?
entiendo la complicación cuando estás trabajando con chavos o niños de 7, 8, 9 años, de mantenerlos enfrente en una compu. Está menos complicado cuando estás hablando de prepa, universidad, obviamente. Pero ahorita que podemos regresar, inclusive estamos tomando la decisión de dejar ciertos espacios para que sigan trabajando así, ¿no? Porque creemos firmemente en la importancia de que aprendas a desarrollar precisamente ese hábito de aprender utilizando tu compu, estar como estamos tú y yo ahorita, Ujú. eh, porque cada vez va a haber más opciones y mejores opciones de estarte formando así en el futuro. Entonces, tienen que practicar eso también. Entonces, a nosotros no nos fue tan mal. Eh, la fortuna también, en ese negocio en específico, la fortuna también pues no es como que, con el caso de School of Rock, ¿no? Donde, oye, pues la verdad no quiero tomar mis clases en línea, entonces ya no voy a tomar clases. En prepa no puedes decir, oye, no me gusta tomar clases en línea, entonces ahorita no me voy a salir de la prepa. Está más complicado eso. School of Rock sí se vio muy afectado, pero hubo una reacción muy rápida también. Digo, es una franquicia por parte de la organización de Estados Unidos. Hicieron un convenio con Zoom, eh, mandaron pues, mucha información de cómo estar trabajando. Tuvimos la fortuna de retener muchos alumnos. Nos permitía mantenernos a flote. O sea, no hubo aquí Crecimiento. ganancia ni crecimiento, pero nos mantuvimos a flote y con apoyo también pues, de renteros y demás. eh, no nos vimos tan afectados. En cuanto a los espectáculos, pues sí, las bandas con las que trabajamos pues no tuvieron shows. Nosotros también nos vimos algo afectados en cuanto a organización de eventos, pero tuvimos mucho trabajo con producciones, con otros trabajos de ayudar con la promoción en redes. Ah, ok. Entonces nos hemos mantenido muy ocupados. O sea, me siento muy afortunado de que durante esos 2 años, porque he pensado tanto en la gente que en el 2019 fueron juntando tanta lana para en enero de 2020 abrir un restaurante o para Sí. abrir un local o para lo que tú quieras y luego ver todo su ahorro de vida, ¿no? Perderse digo que lo puedes perder de todas formas porque a lo mejor abres un negocio que no jala, pero, pero eso es a lo mejor algo más que tiene que ver contigo y tu forma de administrar un negocio y no algo externo como es una pandemia. Sí, no, en ese caso que Entonces, tú dices, de perdido tuviste la oportunidad de calarte, ¿verdad? Pero aquí eh, que pusiste el negocio y ni siquiera tuviste la oportunidad de, exacto, es lo hecho. se me hace muy cruel, pero pues, ¿qué te puedo decir? Sí, no. Ahorita en el mundo pues hay cosas muy crueles y si vamos a Ucrania también, o sea, la vida puede cambiar de un día para otro por factores externos que tú no controlas. Entonces, mientras tú puedes ir haciendo lo que haces y lo que te gusta, te debes de sentir afortunado. Y así me siento yo. Realmente, digo, en general, que me puedo dedicar a cosas que me gustan mucho, pero también pensando en esos 2 años de la pandemia, que yo siento que ya terminó, eh, es el que nos mantuvimos activos, nos mantuvimos a flote. Esa es una Entonces, bendición. Esa es una y bendición. aprendimos cosas nuevas que salimos de esto, pues yo creo que más fuertes. De hecho, brevemente ahí, me tocó ver en ese Inter, Serbia hizo el concierto un concierto en vivo que fue de Panda, no me acuerdo el nombre del show, Serbia en el quirófano, creo que se llama Serbia en el quirófano, lo hizo en la época de la pandemia, según yo, y luego, pues Pepe estuvo haciendo los Instagram, lives, y de alguna manera, eso fue lo que se me hizo bien interesante. De alguna manera, no había shows, pero estaban buscando la manera de cómo Sí, adaptarse al momento, ¿verdad? sí, que yo siento que nunca funcionó eso. O sea, realmente te diría que fracasó
porque también hubo mucha inversión en infraestructura, pero creo que nunca logró realmente. La intención era pues sustituir el que ya no podemos ir a shows en vivo, entonces Sí, vamos a hacer claro. eso. Entiendo la lógica en quererlo hacer, creo que realmente nunca funcionó, eh, porque hay que tomar en cuenta que tú en cualquier momento puedes prender tu tele, o conectar tu compu a la tele y ver ciertos espectáculos increíbles, ¿no? De la banda que tú quieras, realmente. No, o sea, no es tan fácil. Entiendo la iniciativa perfectamente bien, estuve involucrado en algunos también. Creo que los que a lo mejor funcionaron cuando se logró esa interactividad entre me estoy conectando porque es en vivo, puedo mandar una pregunta y hay una respuesta. Entonces, esa interactividad, a mí me contaron sobre el show que se hizo post Super Bowl de Foo Fighters, que se me hizo increíble. No, o sea, no lo viví, pero me comentaron cómo era, ¿no? De cómo te metes, te pones tus VRs, VRs. ¿cómo se llaman? Te metes, ves a tus amigos, ves el show, los tienes aquí enfrente. Sí, o sea, hay cosas que con la tecnología puede hacer de manera increíble y así va a suceder, ¿no? En muchas áreas y sobre todo en la educación. Por eso regreso y vuelvo a decir que es tan importante que los chavos se acostumbran a trabajar cosas en línea porque cada vez va a haber más evolución ahí. Para allá vamos, o sea, todo va a migrar a esto, o sea, cada vez va a ser menos presencial y más en línea. Pero Sí, bueno, pero necesita una combinación, sí. sí, no necesitas algo híbrido. De hecho, Sí, de hecho. mi esposa es maestra, le mando saludos, y sí se ha habido muy complicado ese, cómo ser presencial, línea, y es complicado, pero pues para allá vamos. Cambiando un poquito de tema, tú, Andreas, esto si me lo quieres comentar, si no brincamos, no pasa nada. Hubo un capítulo de Dos Nombres Comunes, que lo volviste a relanzar el fin de semana pasado, que no hubo episodio, que es el episodio 150. Y voy a ser un poquito portavoz de la raza que consume tu podcast. Y sí se les arrugó un poquito el corazón los primeros minutos de ese episodio. Más por el cuento del rey del elfo y tu experiencia, güey. Este, no sé si me puedas platicar un poquito de, pues lamentablemente, no, es que chinga, me da cosa Pues preguntarte, mira, güey. sí, digo, no sé por dónde vas con la pregunta, pero lo que te puedo contar es, cuando sucede eso, Ujú, eh, que es algo que todo el mundo vive claro, en algún momento, eh, yo sentí que lo quería compartir justamente por eso, ¿no? Y creo que, eh, porque, por lo que te dije hace rato también, creo que lo que puede ser bueno o malo, digo, dependiendo si te gusta o no, pero lo que yo siempre quise con Dos Nombres Comunes es, puede ser superficial, que también puede ser profundo. Y yo claro. creo que, y no tener miedo de hablar de esos temas que sabemos que todo el mundo lo vive, ¿no? Como cuando hablamos de la ansiedad, por ejemplo, Sí, también. o cuando hablamos, en este caso, pues, la muerte de un familiar y cómo vives esa experiencia. Eh, Creo que es mejor que lo puedas escuchar a no escucharlo. O sea, porque pude haberlo no mencionado, eh, pero también puedo identificar un valor en mencionarlo porque a lo mejor hay alguien que vive la misma experiencia. Y mucha gente también me escribió, a mí me pasó hace 2 años, o sea, hay mucha Ya, gente que se puede identificar. Entonces, si te identificas, hay un valor. claro, Si yo decido hacer un podcast en algún momento, pues también necesito pensar en que, pues, que haya algún valor en el contenido. Y si yo, eso me pueden criticar y decir, es que no debes de hablar de cosas que, o sea, hay cosas privadas que no se debe compartir, pues hay cosas que no comparto, pero hay cosas que sí
comparto y donde se pinta esa raya, pues yo la defino, no la define nadie claro. más. Em, Nadie, absolutamente nadie me dijo, oye, no deberías estar hablando de esas cosas, que me hubiera extrañado demasiado, pero puedo entender de que, oye, que he atrevido a hablar de, no sé, de la muerte de un familiar, pero, pero también para mí pues una manera de, no sé, de ventilarlo. Cuando me senté a ver cómo lo quiero abordar o cómo lo quiero platicar, obviamente hay una parte en mí que piensa en la generación de contenido, en cómo Claro. lo voy a hacer, ¿no? Decir. Eh, lo volví a escuchar, fíjate, cuando estaba yo escogiendo qué episodio relanzar, iba a poner otro episodio, no me acuerdo cuál, y no lo encontré. O sea, como que no lo tengo ese episodio en mi disco duro. Entonces me puse a escuchar este episodio, los primeros 10 minutos, que es cuando hablo sobre eso. Y sí me llegó como que revivirlo y creo que o sea, está padre. O sea, está padre como está narrada esa historia y me transportó de regreso también a cuando estuve en el campo de golf con mi papá cuando me estaba contando eso. También hay otra lógica, creo yo, en haberlo contado. Uno, porque en semanas anteriores había platicado sobre esa situación y en episodios anteriores también, hace años, había platicado sobre la relación entre nosotros. Entonces, sí, creo que ya se había convertido en parte del contenido o parte de mi contenido, mi contribución, porque al final de cuentas somos dos contribuyendo, pero como que parte de mi contribución es hablar de ese tipo de cosas. Entonces, por eso se me hizo muy natural mencionarlo. Pero sí, fueron semanas como que muy extraños o extrañas, porque primero muy mal y luego muy bien y luego muy mal otra vez. Como mucha gente puede vivir situaciones así, ¿no? Con la esperanza de que ya va a voltear la situación. Agrégale es una pandemia que no pude yo viajar, no pude yo ir a la funeral, no pude estar ahí con mi hermano. Entonces, pero pues digo, así es la vida y creo que a otra gente también puede servir que escuchar que pues esas cosas suceden todos los días, ¿no? Y algún día te va a suceder a ti también. eh, y ya, nunca estás solo. Qué gran valor que lo comentes de esa manera. O sea, nunca lo había visto desde ese punto, como me lo estás platicando, de que sí es cierto. O sea, a lo mejor al otro lado, el oyente está pasando por algo similar y sentirse acompañado de que alguien pasó lo mismo, de alguna manera te ayuda. Entonces, qué gran razón tienes. O sea, es un gran aporte a las personas porque pues nadie está exento de eso, ¿verdad? Nadie. No, y creo que es importante el de repente buscar esos temas, porque también lo veo cuando leo correos o cuando mensajes, o digo, hay gente pasando por un mal momento, porque creo que es muy fácil de, cuando tú consumes, no sé, de gente que tú admiras, sea su música, sea su podcast o lo que sea, te haces una idea de esa persona, ¿no? Y te haces una idea de su vida, consumes redes sociales donde todo es de maravilla, siempre estoy en la playa, siempre estoy con mi Sí, ropa nueva, siempre estoy con exactamente. mis cosas nuevas, siempre me la estoy pasando de bomba, siempre, siempre, siempre. Entonces, esa es como que la impresión, la percepción de la gente de la vida, ¿no? De quien sea que sigas. Entonces, poder llegar más a la neta, creo que tiene un gran valor, que no estamos aquí para poner a gente en Pedestales. sus pedestales y pensar que la vida de esa persona está perfecta y, No. este, ¿sabes?
No sé, dime una mujer que te parece muy, muy guapa. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, bueno, había en algún momento un novio que le mandó la fregada también, ¿no? Exactamente. Trató de ella. Entonces, em, todos viven vidas, todos viven vidas muy similares. Nos dedicamos a diferentes cosas, tenemos diferentes oportunidades. Hay quienes trabajan más, hay quienes trabajan menos, pero todos vivimos esas vidas sentimentales, pasando por baches y demás. Y yo creo que es importante también comentar de eso para aterrizarnos un poquito. Muy bien, Andrés. Ya por último vamos a pasar a la dinámica de las preguntas que te mandaron por Instagram. La neta, se la volaron, mandaron un putazo. Entonces voy a hacer un poquito rápido para no quitarte tiempo. Vamos a empezar con la primera. Kevin Masketman. Este cuate, güey, es un youtuber de terror. Y si lo buscas, es muy fan de su podcast. ¿Mm? Dice, ¿cuál ha sido el momento que más orgullo le ha dado School of Rock? El orgullo más grande de School of Rock El momento que tú dices, este momento me ha dado más orgullo de la escuela de rock. han sido, han sido varios. Eh, Mencionaste el de Mago de Oz, pero yo no estuve ahí, pero cuando nos presentamos en la arena por primera vez, Arena Monterrey, cuando viajamos a Vive Latino, que por cierto vamos a ir otra vez este año, eh, Serbia, Luisa Vox, Los Efelantes, o sea, ver los chavos, o sea, tengo tantos, realmente tantas cosas así. Eh, Cuando armamos la escuela de Pedregal también y la respuesta, gente dentro de la industria que se quería sumar al proyecto a invertir con nosotros. Y no tengo así un solo momento Sí, porque son muchos y siguen sucediendo. Entonces, qué chido. quizá me estoy mal acostumbrando ya a que sucedan cosas así fregonas, pero sí, sobre todo es eso, ver los chavos crecer, poderse involucrar profesionalmente, algo que les gusta tanto desde hace mucho, cuando regresan a dar clases también. Eh, ¿Sabes qué? Otra cosa también que me pasó hace un par de semanas, vienen, vienen alumnos que a lo mejor estuvieron con nosotros hace años y dice, oye, es que ahorita estoy, un chavo que vino, ahorita estoy estudiando en París, creo que está estudiando, pero estoy aquí de visita y quise venir a como que a visitar nada más. Eso también me Orgullo. da mucho orgullo que pues algo hicimos muy bien contigo, que quieres regresar. Qué chingón, Andrés. Vengo Rojo, aquí con ¿qué, güey? ¿cómo se llama? El Cargador, cargador. porque se está acabando la pila. No te apures. Rojo Azul, que es una banda regia muy chingona, te la recomiendo. Dice, ¿cómo Ese de conociste a Pepe Madero? los escuchan Habitat. Ahí salió. René Guzmán, este también es una bandita que está saliendo. Dice, ¿qué opinas de Diesel, de su banda? ¿Has escuchado Diesel? A lo mejor sí, porque en los últimos años he escuchado a muchísimas bandas en todo el proceso de Nuevo Talento Nuevo León, Ujú. entonces puede ser que sí, pero no los recuerdo. Y lo dice, ¿qué opinas de las nuevas generaciones de bandas que están saliendo? Eh, Hey, otra vez, a través de Nuevo Talento Nuevo León he tenido la oportunidad de escuchar muchísimo talento y me sorprendo cada vez sobre la cantidad de talento que hay, ¿no? Me da un poco de lástima que están saliendo en un momento pensando en el género que a mí me gusta, que es más pues, rock alternativo, pop inclusive. Les toca salir en un momento donde el mundo está como que volteado a ver otro tipo de géneros. Sí, claro. eh, y sí, y que también se ha convertido. Está complicado, ¿no? Por muchas razones, ¿no? También que tengas dinero para grabar, aunque ya puedes resolver mucho en tu casa, porque tengas también dinero para marketear, aunque puedes hacer muchas cosas en redes.
Pero sí, siempre me da mucho gusto ver que hay quienes sigan queriendo hacer música con batería, bajo, guitarra, teclados y Exacto. voz. Eh, que hay muchas bandas muy buenas, que hay muchas bandas muy buenas que nadie jamás va a escuchar. También pasa. Eh, Porque son muchos factores. Por eso estamos de repente escuchando música y se escucha mucho música que pues, realmente no merece estar ahí, pero tiene un gran presupuesto de marketing atrás. Claro. Pero sí, en general me da mucho gusto y lo puedo vivir de cerca cuando veo las bandas salir de School of Rock. Pues antes de la pandemia también salía para escuchar bandas en los lugares aquí en Monterrey. Tengo rato de no hacerlo por razones obvias, pero sí, me da siempre gusto que hay quienes quieren realmente hacer cosas. De hecho, un poquito de lo que tú dices, yo también, digamos que tengo a mis bandas que escucho, pues de repente, como ando en esto, hay mucha gente que se me acerca y escucha mi proyecto, y escucha lo mío, escucha el mío, o invita a tal, y la neta no conozco a todos. Entonces cuando me dicen, oye, invita a tal, y dije, bueno, ¿y quién es él? Me pongo a investigar quién es, y me pasó hace poquito con Whiplash, que es el que decías que están haciendo un proyecto, y que va a estar con Luisa Vox este fin de mes, raza de Monterrey, si no han ido a comprar sus boletos, vayan a comprar sus boletos. 31 de Este, marzo, boletos disponibles en Ticketmaster. por cierto, voy a estar ahí si Dios quiere. Qué grata sorpresa, güey. O sea, no tengo ni 2 semanas de estar escuchando Whiplash y dice, órale, ¿quién eran estos vatos? Me gustó mucho, o Es, sea, es un proyecto muy divertido. Apenas estoy conociendo yo también. Eh, y qué padre que vamos a hacer este show con Luisa. les va a Una ir muy bien, canción. güey. Les va a ir muy bien. Eh, Digo que no es un proyecto que tenemos nosotros, pero estamos colaborando ahí en producción con ellos. Qué chingón. Kotani, tengo entendido que si has tenido contacto con él. Dice que te han hecho dibujos. Dice, ¿qué opinas de mis dibujos? No sé si lo ubiques. Es el que hace cosas Los como monitos. animadas. Ajá. Sí, a mí me divierten mucho. Sí Sí, está. me divierte mucho, se me hace. A mí me sorprende cada vez que alguien quiera hacer un dibujo mío. O sea, no me acostumbro a eso. Pero sí, o sea, a mí se me hace. Creo que alguna vez le pedí hacer una portada. Ok. Pero también él hace de repente, en función del contenido del episodio, hace algún dibujo sobre algo Ujú. que sucedió o nos pone como figuras. Sí, a mí me divierte mucho. Hace que está bien padre. Sí, está muy chido. Saludos, Kotani. Ya es camarada también. Lince6445 repitió la pregunta que hice, ¿cómo conociste a Pepe? Pues igual y nomás mándale saludos al Lince. Entonces, Este... hace falta escuchar más podcasts. Sí. Lupita Ceja, ¿tienes un hobby? ¿Cuál es? Hacer podcast, Hacer podcast. Ashley, componer música. Ashley Landauro, ¿has pensado en llevar una carrera como músico? Pues cuando estaba en prepa, sí. Actualmente, pues Eh, nomás es la parte pero actualmente no. Digo, es que también define mi carrera. Sí, Eh, no, es muy variado, va a ser. tengo, sí, digo, tengo canciones escritas por mí que ahí están disponibles. Pronto voy a lanzar una canción mía, Ok. eh, pero no tengo ninguna intención de hacer una carrera de eso. Es una de las cosas que a mí me gustan hacer, entonces, si algo me gusta hacer, pues lo hago. Mm. Y a veces con intención de que sea para generar ingresos, a veces es nada más porque me gusta hacerlo. Javier Vargas, ¿habrá canción tuya en el Yalo? Pues falta Paso. ver eso, ¿no? Ok, pasamos a otra. No puedo hablar de obras Sí, de gente ajena. Lo que sí puedo decir es que es un muy, muy buen disco. ok, chingón. Sebas Telles,
¿Qué te gusta más? ¿Padre Nuestro o 15,000 días de Pepe Madero? Pues yo creo que 15,000 días. Que es la Sí, más nueva. sí. Vienen mejores canciones de ese disco. Chingón. Para mi gusto. Josh Canter. ¿Qué le hubiera...? Nah, vamos a pasar a otra. Esas preguntitas no. Bueno, te lo voy a contar y tú me dices si le quieres contestar. Josh Canter dice, Ah, bueno, buenos días. ¿Qué te hubiera gustado decirle a tu padre antes de que partiera? em, Brincamos a otra mejor. sí. Sí, no, no tienes que contestar eso. Disculpa por leerlo. Mariana Vila. ¿Qué es lo que más te gusta de haberte mudado a México? Los tacos. Oh, no, en su caso los frijoles, pero so- poder conocer la gente que he conocido. Chingón. Migue Teniente. Pregúntele que si tuviera la oportunidad, ¿se regresaría a vivir a Suecia? No. Alan, Ahora, con un asterisco, depende de la oportunidad, pero no me veo, o sea, hubo un momento que pensé mucho en cómo puedo yo organizar mi vida para poder vivir, o sea, con X meses en Suecia y X meses en México. Sin duda me gustaría tener el pretexto de pasar más tiempo en Suecia. claro, Entonces, si la oportunidad, para ya contestar bien la pregunta, si la oportunidad sería que te necesitamos en Suecia para hacer tales cosas, que implica que vas a poder viajar y además viajar muy a gusto, eh, para venir aquí a trabajar y hacer cosas, pues sí, sí me interesa, para poder pasar más tiempo en Suecia, pero para ir a vivir, no, vivo muy a gusto aquí. qué chingón. Mónica Rangel, ¿no te dio miedo ese gran cambio de Suecia a México? ¿No? Pendejo a lo mejor. Lizzy, No, nunca estuve preocupado por eso. Lizzy Jasso, ¿cuál es tu cita favorita? No sé si se refiere a un libro. No tengo, y si tengo uno que es muy cliché, pero creo mucho en el concepto de que pues trata a los demás como te gustaría que te traten a ti, pero no Buena sé, o frase. sea, no necesariamente es una cita, no soy de esas que, como dijo, Sí. Como dijo el filósofo griego. Ok, de hecho ella dice, porfa, mándale saludos a Jonathan, mi novio, que te ama más a ti que lo que me ama a mí. Jonathan, eso nunca va a terminar en nada bueno. Nunca vas a poder estar conmigo. Entonces, aprecia más a tu novia, por favor. Mientras la tengas ahí, sí. Sí, o sea, no chingues, Que pero hazle caso a tu novia. entre tú y yo no va a haber nada nunca. Chéveres. Ay, no. Secla, ¿cómo manejas tus miedos? ¿Tienes una manera de lidiar con ellos? Eh, no sé si no son miedos, son más bien preocupaciones y eso está muy ligado a la ansiedad. Eh, Afortunadamente, cuando me acuesto en la noche, trato de nada más apagar todo Sí, y lo que se pudo dormir. hacer se hizo y ya la chingada. Entonces, no tengo tantos miedos, pero sí tengo preocupaciones que se convierten ya en ansiedad. Digo, está muy ligado a eso. Y trato de como que apagarlo, pero pues a veces se puede, a veces no. Estoy igual que tú, güey. Ni pedo.
Dice Carmen 24, ¿qué es lo mejor y lo peor de trabajar con Pepe? Pues es que no trabajamos. Nos juntamos a grabar un podcast, nos juntamos a tomar, escuchar música, a convivir, a pasarnos un buen rato. Entonces, no trabajamos. Buena respuesta. Entonces, es como decir, ¿qué es lo mejor y peor de juntarte con tu Con tu mejor amigo. amigo? Sí. BDABCG. Ay, qué nombres feos se ponen en Instagram, en serio. ¿Cuál es tu banda favorita sueca? ABBA. Ant. Ah, no, no la tiene. Chingón. Melissa prácticamente repite una pregunta que ya hicimos. Nomás mándale saludos si quieres. Saludos a Melissa. Los Melissa. Steven, ¿qué le recomendarías a un chico que no sabe qué hacer con su vida y el tiempo le sigue pasando y pasando? Este, Métete en la muy, segunda. muy difícil. No, digo, es muy difícil, depende de qué edad. No, no dice qué edad tiene. No, no dice. Em, Uno, no te preocupes demasiado. Eso, sobre todo, digo, voy a asumir que eres joven. Entonces no te preocupes tanto. Yo llegué muy, muy tarde, todo. Yo siento que todo lo que estoy haciendo, lo que he logrado, se ha hecho 10 años tarde. Ese es mi Sí. sentir. O sea, yo siento que lo que estoy haciendo ahorita lo debería haber hecho hace 10 años. Pero pues hace 10 años también no sé si es un albur decir eso, o sea, no sé, digo, es una tontería decirlo porque pues hace 10 años no estaban las circunstancias para que lo pudieras hacer, Ujú. pero eh, tienes 20 años, todavía te quedan muchos años para descubrir qué es lo que te gusta, para estar dispuesto de trabajar y de hacer cosas que no te gustan para que llegues a lo que sí te gusta. Nunca tener miedo de entrarle, nunca tener miedo de perder, de levantarte y de seguir. Digo, es que son clichés, pero pues también son muy ciertas. Pero yo creo que algo en general, cuando me toca escuchar de gente joven, es que no sé qué voy a hacer con mi vida, etcétera, y pues uno, no te preocupes tanto, Ujú. y no te estreses si tienes 17, 18, 19 años. Ahora, no te tires para atrás y esperar que todo se vaya a resolver. O sea, también es importante que como que vayas fijando un rumbo y ese rumbo lo tienes que fijar en función de lo que te motiva. O sea, por eso la introspección o el conocerte es muy importante. El qué es lo que me interesa, qué es lo que me gusta. Vas fijando un rumbo en función de eso y conforme vayas avanzando, eh, vas a conocer más sobre ti y vas a tener más experiencias. Entonces puedes modificar el rumbo y así vas modificando, modificando, modificando en función de lo que conoces de ti mismo y conforme las experiencias que vayas teniendo. En algún momento vas a poder decir, oye, voy hacia allá, Ujú. lo tengo muy claro. Y en el camino hacia allá se me van a presentar oportunidades y vas a poder rechazar o aceptar esas oportunidades porque ya tienes la seguridad hacia dónde voy. Exacto. Porque creo que es muy común que me voy arrancando sin ningún tipo de rumbo. Sigo en mis 40 años sin rumbo. Y entonces como que me vuelvo eh, como que no una víctima de la vida, pero me vuelvo muy dependiente de las cosas que suceden en mi alrededor, en lugar de yo ser el Responsable. que pueda provocar que sucedan las cosas que quiero que sucedan. Entonces, es muy fácil para mí decirlo viendo la edad que tengo, pero a final de cuentas, ese es el consejo. Uno, no te preocupes demasiado.
y enfócate ahorita a ver qué es lo que yo quiero. Y si es que quiero ser músico, bien, entonces piénsalo bien y ve desarrollando todas las herramientas que necesitas para eso. Fija el rumbo y acepta que como yo lo tuve que hacer, no necesariamente estar arriba del escenario. Me tocó en algún momento estar encima del escenario y qué padre que eso fue consecuencia de las otras cosas, ¿no? Pero eh, sí, no te preocupes, fija un rumbo y si en algún momento sucede algo en tu vida que hace que tienes que redefinir ese rumbo, pues redefínelo, no pasa nada. Yo añadiendo un poquito a lo que dice Andreas, también bajo mi experiencia es aviéntate a hacer las cosas, o sea, no esperes que todo esté listo, según tú, para hacer las cosas, porque hay mucha gente que dice, no, por ejemplo, YouTube, ¿verdad? No, yo no voy a hacer YouTube porque no tengo cámara, no tengo esto, no tengo... Empieza con lo que tienes, pero empieza, porque conforme vayas avanzando en el camino, te vas a ir haciendo una de experiencia y a lo mejor te vas haciendo de cositas, pero ya empezaste. El chiste es que empieces y conforme vayas avanzando, pues van a salir cosas muy chingonas, pero siempre es paso, paso, paso. Y Sí, siempre lo sí, digo, y ya tengo un chingo que no lo digo en estas pláticas, pero la vida no es una carrera de distancia, sino es una carrera de resistencia. O sea, es chingarle, 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 chingarle. O sea, no es de que, ay, yo tengo que llegar primero. No, no, no. O sea, es darle, 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 y en el camino te vas a encontrar cosas muy chingonas. sí. Entonces, Por sí, eso digo que es una eh, dejada decir que debería haber llegado hace 10 años, no. porque otra vez no es una carrera, pero ese es un sentir que puedo yo tener. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Ya tienes, Steven. Ahora párate tu cama y haz algo. Vamos a dejar ahí ya las preguntas, güey, porque te voy a ser sincero, llegaron chingo mil, pero si leemos todas nos vamos a dar 3 horas y pues no es justo. Entonces, como que era, saludos rápidamente a todos, por leer algunos, para que vean que sí aparecieron. Melissa, Steven, Cristian, José, Ale, Lino, Ladrón, César. Saludos para Qué todos padre ustedes. qué padre que te mandaron preguntas. Putazo, güey. La gente está picadísima cuando se enteró que ibas a ser invitado, güey. O sea, les atrae mucho todo lo que nos puedas platicar, güey. Y te agradezco un chingo que hayas aceptado la invitación. Hombre, gracias a ti por invitar. Perfecto. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar la plática de esta ocasión. No sé si tengas algo que anunciar, güey. Pues por lo pronto el concierto de Luisa. Concierto de Luisa el 31 de marzo en el Foro Didi, junto con Whiplash. También viene Molinet Cinema, otra Ok. banda que va a estar en ese show. Eh, Sigan los no podcasts. sé, no sé, que escuchen podcast, que se metan en School of Rock, que si estás en edad de prepa, date una vuelta al Land School. Y si quieres contenido muy mediocre, métete en mis redes sociales. No te metes en mis redes sociales. Si Sí te quieres voy a ver qué aprender. desayuno. No anuncio gran cosa ahí. Entonces ni los voy a mencionar. Pero sí, eh, una cosa sí, si tienes una banda y estás ahí dándole y estás empezando a grabar cosas, em, que hay quienes me mandan cosas y que piensas y soy muy malo para eso. Ujú. Entonces, no se sientan si me mandan canciones y no respondo. A veces lo hago porque en ese momento tuve el tiempo para darle clic. No es el que tengo cada minuto de cada día ocupado, pero es mucho en el momento en que ves el mensaje y si en ese Claro. momento no andas a la carrera para hacer otra cosa, y a veces lo escucho, a veces doy mi retroalimentación, pero le voy a decir lo que casi a todos necesitan escuchar y es practicar más. Es, si vas a grabar algo, dedícale tiempo a preparar esa grabación, dedícale tiempo a la preproducción. No siempre va a sonar bien porque no tienen el equipo o porque no tienen el ingeniero o porque no tienen el productor.
Pero prepárense muy bien para hacer esa grabación, eso es muy importante. Practican mucho para componer. También ese es para citar, una cita favorita de mi amigo Flippy. Es un músculo que tienes que entrenar, entonces tienes que componer mucho. Ya, y eso va prácticamente para todas las bandas. Es ensayar más para que tu show en vivo sea mejor, es componer más para que tus canciones sean mejores y entrenar más o prepararte más para que cuando tengas la oportunidad de grabar algo, suene bien. Um, y eso va realmente para todas las bandas que están trabajando. Y recordar también que cuando ya tienes tu canción grabada, ya hiciste una pequeña parte del trabajo. Exactamente. Qué chingón, Andrés. Qué bueno que nos despedimos de esta manera. A mí me siguen en Instagram como Erika MSV. Tengo otras redes sociales, no les voy a decir cuáles, búsquenlas, esas no son tan importantes. Pero sí, Instagram, búscame como Erika MSV. Dense una checada a todas las pláticas chidas, por favor. Aparte de este chingón, ya hemos tenido a otros músicos, no me van a partir la madre. Músicos como Neto, Flip, Rojo, Luis Cortés, Marcelo Treviño, entre otros que se han sumado al proyecto de Luna Revisada. Y pues nada, próximamente. Puro vato. Puro chingón, güey. Puro. Te falta, no, pues te falta invitar mujeres también. No, güey, es que Luisa ya está, güey. Ya platiqué con Luisa. Ya me dio el visto bueno. Me dijo, sí me interesa. Nomás que yo entiendo que ahorita están muy ocupados por el show que viene, ¿verdad? A lo mejor hay preparación. Pero ya él sí, ya lo tengo. Entonces, la primera mujer. Yo le digo a Luisa. El primer invitado mujer y otra chingona va a ser Luisa Vox. Nomás está de que cuadremos fechas. Y pues nada, raza, denle una oportunidad a las pláticas. Sigan Dos Nombres Comunes, que está de más decirlo, porque pues pinche episodios cabrones que sacan. Y próximamente nos veremos en una plática chida más. Adiós.